Eventos Astrología número 55. Estamos en el cuarto video de la lectura de la carta astral, en este caso de Víctor Manuel Gómez, el Bodhisattva de quien encarnase al maestro Aún, al maestro Weor, al maestro Samael. O sea, el cuerpo físico es el Bodhisattva. Vimos en su carta natal en el video 54 cómo la fuerza marcial, o sea Marte, cómo se impuso sobre su conciencia solar, en este caso. Marte cual guardaespaldas, porque eso es Marte, donde tengamos a Marte es un guardaespaldas, un protector, un defensor. En este caso dijimos que de la conciencia espiritual, porque Marte en Piscis daba esa condición, una condición espiritual, una condición mística. El real se va a estar en esa área. La fuerza que se va a emplear donde esté Marte, ahí hay una espada, ahí donde se encuentre Marte, en ese lugar, hay un excedente de energía el cual se puede usar, en este caso, para escribir libros de orden espiritual. Marte habíamos dicho que regía los libros y que el maestro Samael Aún Weor tuvo en la casa tercera el signo de Aries, que su comunicación era incluso espontánea, rápida, puede ser. Una comunicación así como muy franca, más bien. Aries es franco, Aries es directo. Por eso decía que sin ambages era uno de sus términos. Con franqueza, sin ambages y en forma clara y con un verbo contundente. En defensa de Piscis, en defensa de lo que rige Piscis. Piscis es el signo que representa a Dios y representa a lo sagrado. El Sol, que representa la luz, la conciencia solar, entonces podemos unificar este núcleo planetario y decir que el maestro Samael Aún Weor, su accionar era consciente, su actuar, Marte su actuar y el Sol la conciencia. Actuar Marte en luz, actuar en conciencia. Donde está el Sol es el lugar donde nuestra luz tendrá que reflejarse de una u otra forma. Aquí el Sol se reflejó en el escenario de la vida, en la casa 1. La casa 1 es la casa del yo, la casa del ego. En el caso de alguien, de una personalidad que elige hacer de sus defectos una transformación, se convertirá no en casa del yo, porque la palabra yo traduce ego, la palabra yo traduce Satán, la palabra yo traduce oscuridad, egoísmo. Y él vino a hablar exactamente de lo contrario al egoísmo, del amor universal. Estamos hablando de Piscis, de la entrega total a Dios y de la autorrealización íntima del ser. Si no se hace la labor de autorrealización íntima del ser, la casa 1 de cualquier individuo sería siempre la casa del ego, sería siempre la casa del yo. Si hay un individuo, si hay una persona que está reflejada siempre en la casa 1 y está haciendo la actividad que dice acá Marte y el Sol, actividad consciente o de autorrealización íntima del ser, así fueron sus palabras en los diferentes, múltiples libros o en las múltiples obras de la casa tercera en este caso. Con Marte, regente de la tercera casa, el autor o el regente de la palabra al pie del Sol, nos dijo el maestro Samael Aún Weor en sus múltiples obras que para lo único que valía la pena vivir era para la autorrealización íntima del ser. Aquí el Sol es el ser. Y Marte, el que actúa en luz, el que actúa en conciencia. De esa forma enseñó el maestro Samael Aún Weor, y esta su carta está reflejando esas palabras. Donde esté Marte sabemos que ahí está la espada. Vamos a mirar al maestro que si nació armado, encontramos por aquí una fotografía. Aquí tenemos al maestro Samael con su espada en su
en sus rituales, en sus liturgias. Con la unión de Marte y el Sol podemos deducir con suficiente claridad por ese Sol que el Bodhisattva, donde vivió el maestro Samael, ese cuerpo físico, nació armado. Si el cuerpo físico, que es el que se puede decir que este es el sello, esta es la carta, este es el mapa de navegación de ese cuerpo físico y a la vez de los seres que van a entrar a ese cuerpo físico, porque ahí entró a vivir el guerrero de Marte, o sea, Samael. Entró Samael, entró Beor también, donde Beor pudiéramos hablar de Beor también como regente de la tercera casa, porque la tercera casa es la casa del verbo, y ahí está Júpiter. Podemos decir con suficiente claridad que este Bodhisattva, o sea, Víctor Manuel Gómez, nació armado. El cuerpo físico que fue el que originó esta carta natal y después, cada vez que el maestro iba encarnando sus seres, existirán otras cartas que se incorporarán en sinastría con esta carta. Y el cuerpo físico o el Bodhisattva, aquí nos damos cuenta que debe de tener como la misma condición proporcional a los seres que posteriormente irá a encarnar. Porque aquí, con Mercurio y Urano rodeando el ascendente, vemos una aptitud o vemos una condición de genialidad. Este es un aspecto de genios, un aspecto de mucha claridad a nivel mental, una lucidez a nivel intelectual, donde Urano es el visionario y Mercurio el escritor, el comunicador. Era un gran conferencista. Y Mercurio-Urano entonces nos está dando una condición de evidencia, una condición de poder ver, oír incluso y comunicarse con el más allá. Acuario nos habla de una ciencia exterior, o sea, del más allá, una ciencia extraterrestre. O sea, el maestro Samael aún Beor, su cuerpo físico nació bajo unas condiciones como aptas para encarnar fuerzas extraterrestres, como Samael, que es regente de Marte. Nació con una condición de asimilar en su cuerpo seres en armonía o en semejanza con su misma carta natal. Y su carta natal nos habla de un genio, nos habla de alguien que tiene una visión adelantada en el futuro. Su carta natal nos habla de un verbo fuerte, una conciencia en su palabra, y el maestro Samael representa el poder del verbo, el verbo de oro. Y si Marte es el verbo y Samael es el regente, o en la carta natal, Marte viene a representar la comunicación. Comunicación se traduce verbo, palabra. Y el sol, oro. Y el maestro Samael encarnó el verbo de oro. El verbo Marte, o sea, regente de casa tercera, y el sol, oro, el verbo de oro, el verbo solar. Eso es Samael, quiere decir regente de las milicias de Marte. Y Beor, pues aquí también estaría simbolizado como regente de casa tercera. Beor. Samael aún Beor, el verbo de oro. También ese sol que se encuentra en el segundo decanato de Piscis, en el orden de los caldeos, nos está diciendo que el maestro era un filósofo nato, una filosofía espiritual y muy expansivo en su filosofía, muy creyente. Júpiter hacía que esa filosofía la pudiese plasmar, concretar en su casa tercera en forma de libros, en forma de conferencias, en forma de comunicación. Y sus conferencias con
con énfasis también en la meditación. Por aquellos días la meditación tenía una influencia muy grande. Quienes lograban el despertar de la conciencia, porque todavía la influencia de Alfa se encontró mientras estuvo el maestro Samael Aun Weor. Mientras el maestro Samael Aun Weor estuvo sobre el planeta, la fuerza de Piscis, que es la que corresponde con el alfa, con entrar en un estado de relax, de meditación, y durante toda esa era, desde el Maestro Jesús el Cristo, ya estamos totalmente en la era de Acuario o adaptándonos. Ya la era de Piscis ha salido y la influencia de Omega. La influencia de Omega quedó muy activa y por lo tanto el despertar de la conciencia por estos días en forma de meditativa no da los mismos resultados. Entonces el Sol en el segundo decanato de Piscis nos está hablando de una conciencia expansiva, un radio espiritual muy amplio y una verdad que busca sostenerse a través de sus escritos, de sus conferencias, de su comunicación, de libros, folletos y demás contactos que tengan que ver con la comunicación, el llevar el mensaje. Además que su destino, su casa décima que la rige, el mismo planeta que rige su palabra y su comunicación, o sea, Marte, ese mismo planeta hará que si el maestro maneja alguna frecuencia de orden espiritual o artística, como lo hace Piscis, es el artista también. Y el maestro pues escribió acerca de Piscis, que es hablar de Dios y hablar de una corriente filosófica, de una corriente religiosa, y con sus escritos, que ya dijimos, del despertar de la conciencia, psicología revolucionaria, porque ese también es uno de los títulos de sus libros, psicología sería Piscis, revolucionaria sería Acuario. Y así sucesivamente, el venerable maestro Samael Aun Weor, cuando encarna en este cuerpo físico, pues se empezarán a activar las condiciones con las cuales nació el cuerpo físico. Su casa tercera bien fuerte y su verbo, porque el verbo del maestro Samael Aun Weor es un verbo fuerte, un verbo muy marcial, un verbo de autoridad. Y eso no lo produce Venus, no lo produce Mercurio, lo produce Marte, un verbo fuerte, un verbo de milicia, Marte.